Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues el día de hoy estamos en un tema más de este programa, esta bonita campaña, ¿no? De Desestigmatizadamente 2.0. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante interesante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Importante también porque supone una gran problemática aún en cuestiones de, de la sociedad en la que vivimos, pero pues no hay que adelantarnos, primero hay que presentar a nuestro colega, a nuestro invitado, a nuestro compañero, a nuestro gurú, a nuestro tótem, el maestro de Yabu. ¿Cómo está mi profe? Hola, hola, ¿cómo estamos, Benja? Sobre todo Tótem, sí, doy más o menos como ese estilo, Tótem de sabiduría y de electrodos. Y pues el día de hoy vamos a estar nada más nosotros ambos dos en una mesa eh, de dos sillas nada más, porque el día de hoy Cuervo no pudo estar con nosotros, igual por cuestiones de universidad, que también pues para todos los que nos están escuchando que están en la universidad y que ya están acercándose las fechas de exámenes y todo eso, pues mucha suerte, ¿no? Porque si les deseo éxito y luego la regamos, pues me van a echar la culpa a mí. No, ustedes son buenos porque lo intentan y se esfuerzan, o son malos porque no lo intentaron lo suficiente. Así que, que Oye, también y es va... que sobre todo, pues sí, ahorita están en semana de evaluaciones de exámenes y pues como quieran, ¿no? Se mueve mucho la dinámica que trae normalmente en otros días, ¿verdad? Sí, digo, y como cada vez más los maestros están más preparados, como que los niveles de exigencia suben aún más. No sé de ese lado cómo lo vea. Digo, vamos a platicar un poquito de eso también porque Ya, sí, sí. tiene mucha Pues fíjate relación, ¿eh? que acá de este lado, entre los cambios con lo de la pandemia, y pues sí, yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que al momento de que los maestros, vamos, nos mantenemos más en actualización y vemos más cosas y estudiamos más y esto, pues claro, pues lo lógico es que también a tus estudiantes les pidas más, ¿no? Claro. Pero también hacia esa par, yo digo que también tiene que estar la apertura, ¿no? De uno como maestro, de también si el estudiante pide más y pide avanzar más, uno tiene que estar a disposición de eso. ¿Sí? O sea, no te puedes quedar con que, no, mi clase solamente va de esto y esto es lo que yo enseño y no me saques de eso, porque no, te van a lanzar preguntas también más difíciles y te das cuenta ahí que los estudiantes también quieren avanzar más. Sí, y creo que también va mucho de la mano con la cuestión de que queremos actualmente, bueno, pareciera que actualmente estamos abriendo las puertas, ¿no? Como sistemas educativos a profesores más jóvenes cada vez. Ok, sí, sí. O vaya, que logren llegar a ser profes, personas con menos edad que antes. O sea, no sé también de ese lado cómo esté, porque pues me imagino que en aquellos años Ya, ya, ya. tenían profes, pues que eran, ¿cómo decirlo? Pues grandes, ¿no? De edad. Y que era Grandes de como edad. que, oye, pues no se equivocan porque son personas grandes, ¿no? Y todavía estaba mucho esa cuestión de, no, pues ellos saben mucho, mucho, mucho y de todo porque son viejos, ¿no? Ya, ya, ya. Fíjate que luego los maestros que a mí me tocaron, sí, yo creo que en su mayoría, mira, mm, en su mayoría sí, yo creo que estaban por encima de 40, 45 años, ¿eh? O sea, en ese rango. Yo ahorita pues ya no puedo decir nada porque yo tengo ahorita 43, ¿verdad? Pero yo empecé en la facultad, que cuando era todavía escuela de psicología, pues tenía 20, a ver, tenía 28 años, es verdad. Sí. Sí, tenía 28 años cuando empecé en la facultad. Ahorita ya llevo casi 16 años pues estoy por completar 16 años ahí no, de hecho ya los tengo, creo, comencé en 2005. Y Sí, esto, sí. si nos remontamos a este comienzo, ¿no? De ese progreso, es algo
que de repente llega como que muy fuerte, ¿no? O sea, sí fueron así como, en lugar de ser como poco a poco, así de, pues los profes Mm. empezaron a dar clases a los 35 años, digamos, porque eran personas muy preparadas, o sí, luego pues daban clases en una escuela y luego en otra, y luego en otra, y agarraban experiencia y todo esto. Digo, de Ujú. pronto veíamos en las universidades a profes, pues jóvenes, ¿no? Y era como que, ay, o sea, no, son catedráticos, pero vaya, la palabra catedrático también nos pone esa idea, ¿no? De personas mayores, Sí, personas viejas. sí, sí, de alguien. Y es que luego, yo creo que se partía mucho también de que la experiencia solamente te la daban los años. Sí, Y en eso luego, bueno, o sea, hay muchas aristas, ¿no? O sea, yo mira, por ejemplo, yo lo tengo que decir así porque al final, así lo he visto todo el tiempo, ¿eh? Quien sale de la licenciatura y luego se mete a hacer la maestría y luego se mete a hacer al doctorado, ¿y a qué horas trabajó? sí, Eso es yo digo, esa es una licenciatura de 8 años, ¿no? Que no me están contando, ¿no? ¿Vale? Habemos unos que fuimos un poco más necios de eso y lo que teníamos era, bueno, por ejemplo, en mi caso yo terminé la licenciatura, estuve trabajando, en ese me dedicaba yo más a lo industrial, luego me hago la maestría y al regreso a la maestría, pues mi plan es estar, es trabajar en la atención de pacientes con daño cerebral congénito y adquirido, ¿no? E incluso de involutivos, que es a lo que me dedico. Y yo le tiro más por ahí, ¿no? Pero luego, pues nada, también la universidad, en este tiempo, pues se da la opción a que yo esté trabajando ahí en la universidad y pues me integro a la universidad. Pero siempre he defendido, y es algo que yo tengo muy claro, y es que para yo poder dar clases, necesito estar viendo pacientes, ¿no? El día que yo no vea pacientes, el día que yo no, ese día seguramente ya no me va a gustar estar frente a un grupo. ¿Vale? Porque luego digo, ¿qué te voy a contar? Los casos que vi sí. hace 20 años, ¿no? Te voy a seguir contando de aquel paciente con un traumatismo craneoencefálico frontal y de aquel de hace 20 años, pues no, te cuento el que vi la semana pasada, ¿no? Te cuento el que fui a visitar al hospital, te cuento el paciente que vi en los ensayos clínicos de posible enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, y digo, pues esto es más como que es más a la mejor terquedad mía, ¿eh? Es más terquedad mía. Digo, que al final, ahora sí que entre los años y la experiencia, pues yo creo que ahora sí que habrá gente que gane, y eso también tengo que decirlo, ¿eh? Habrá gente que gane mucha experiencia a través de la investigación y sea en corto tiempo, que sea en 1 o 2 años, Sí. que gane muy buena experiencia. Sí, también eso hay que decirlo, ¿eh? Porque Sí, también sí. parece que cada vez más nos abrimos más a esta cuestión de un pensamiento crítico y objetivo. Vaya, sí, podemos hablar de objetividad, ¿no? Ok, En sí. cuanto a nuevas ideas, ¿no? También creo yo que, o sea, la cuestión de que cada vez haya más personas jóvenes haciendo ciencia es Sí. como, oye, son ideas nuevas que a lo mejor en aquellos tiempos de Freud llegaba un chavo de 20 años que era su aprendiz y estaba ahí estudiándolo y era su fan y su admirador, era como que, Ujú. sí, chavo, pero tú no sabes, ¿sí? Yo llevo 40 años en esto, tú tienes Ya, sí, sí, 3, sí. y es como que, Fíjate que a mí sí me tocó escuchar una vez, recién que yo estaba en la facultad, sí me tocó escuchar en un curso que, que me pusieran, o sea, o que me intentaran aventar en la cara que era alguien que tenía muchos años investigando, ¿vale? Este, sí, y, y yo decía, bueno, pues es que ya no hace falta que nosotros recorramos el mismo camino, vamos a exacto. adelantarnos donde van ellos, no, o sea, ¿para qué les vamos al güey? Y era todo porque había un instrumento que estábamos elaborando, con el cual yo discrepaba mucho, ¿no? Yo en ese tiempo, y bueno, todavía lo sigo manteniendo, ¿no? Siempre voy a estar más cargado a medir cosas. Y claro, para medir cosas, contemplas cosas como variables compleja, variable simple, y vas desagregando al modo en el que todo tiene que tener una lógica que está fuera de mí, fuera de lo que yo pienso, fuera de lo que yo buenamente piense que he estudiado, ¿vale?
Entonces, sí me dijeron así como, pero es que ella tiene 20 años. Ah, claro, pues si ella tiene 20 años, si ella tiene 20 años, pues yo me puedo pegar a sus 20 años. O sea, no necesito yo correr 20 años para luego llegar a esto, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, pues sí, sí, y yo creo que luego el hecho de que más personas, y de hecho de que la investigación tenga esa apertura, ¿vale? Y con las herramientas que tenemos ahora, facilita también muchas cosas, ¿vale? Facilita muchas cosas. Ojo, que no todo el tiempo hemos tenido SPSS, ni mucho Sí, menos ¿no? todo el montón de software ahí. Hace días me tocó revisar una ponencia para el Congreso de CNEIP, No, ni ¿vale? me Para, recuerde. para los cajos que nos escuchan, déjenme les contamos también, aquí aprovechamos rápido para hacer un pequeño aviso. El Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología hace cada año un congreso. Y ese congreso, pues la revisión de las ponencias, pues nos toca al grupo de maestros. Y en esas a mí me toca revisar también algunas de las ponencias para saber si cumple con los criterios para aceptarse y eso, ¿no? Y entonces estaba viendo que era un estudio cualitativo y utilizaban un software que ahorita la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, o sea, a lo mejor un rato me acuerdo y se los digo, del que yo no había visto bien de qué se trataba, pero es software cualitativo. Entonces decía, mira, esto otra herramienta más que se puede utilizar para hacer investigación y sistematizar bien. Entonces, digo, esto yo creo que es bueno contarlo. Tenemos un montón de herramientas y con las que nos podemos facilitar y mejorar el trabajo y sobre todo en la salud mental. Créanme que toda herramienta que surja y que apoye nos va a venir muy bien para en el futuro tener mejores estrategias o mejores ideas para mejorar la salud mental de las personas. Al final de cuentas, si no usas la ciencia para ver en pro de la humanidad, no uses la ciencia. Siéntate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siéntate y Sí, espera un rato. ujú. Sí, sí, que ese es el fin principal, ¿no? O sea, el bien de la humanidad como tal y pues que nos preservemos como especie. Sí, porque al final, digo, el mismo ejemplo que decía ahorita de Freud, pues lo vemos igual con su hija, ¿no? Cuando llega Ana y dice, ¿sabes qué? Los niños también cuentan, mira, y expone, ¿no? Y dice, "Mm, bueno, Sí, es como que sí, o sea, ya, no tuviste que hacerlos. ¿Cuántos libros son de, de Freud? Como 16, ¿no? claro. Sí, sí, Fue como que sí, no, ella llegó, hizo su trabajo porque ya había recorrido los 16 su papá y dijo, mira, esto claro. que encontró él, de aquí salimos de donde encontró él. Sí, Así sí, que, sí. racita que nos escucha, que le guste así como que la investigación y esas cosas, que además, o sea, hay investigación en todos lados, no nada más en cuestiones de salud humana o salud animal, o sea, o cosas así de química y cosas así, ¿saben? O sea, hay investigación en todos lados. El problema es que, pues, tal vez no estamos en un sistema que premie mucho la investigación en cuanto a otras carreras, otras disciplinas. Entonces, Sí, sí, sí. lo importante es Sí, querer hacerlo, ¿no? claro, sí, sí, y el tener recursos, la verdad es que en México la investigación históricamente, ojo, no tiene que ver no tiene que ver ni con el régimen que se tenga ni nada, ¿no? Históricamente la investigación no ha sido preocupación, ¿sale? Porque de entrada no es como que muy popular, o sea, al momento de no generar votos, pues no le hacen mucha testera, no le hacen mucho caso. Sí, no es tan Y, cool y llegar tener con... recursos para investigar está complicado, ¿eh? Sí, de hecho. Sí, no es muy cool, ¿no? Así como que, ¿a qué te dedicas? No, pues yo trabajo para una empresa multinacional que fabrica carros y no sé qué. Ay, ¿y tú? No, yo doy clases. ¿Y tú? Ah, yo hago investigación. Ya, sí, sí, O sí, sea, ok. es como, ok. Pero pues es parte de, o sea, gracias a la investigación es que estamos donde estamos, ¿no? Y la defiendo mucho Sí, porque ahorita yo estoy muy clavado, ¿no? Entonces, ya que es más, esto se va a cortar y se va a meter en un bonus track. ok. 12 episodios de uno, racita. Así de dinámicos somos en este programa. Pero yo creo que todo esto que estamos platicando de la enseñanza y de cómo va avanzando la ciencia tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ustedes ya lo leyeron en el título, pero se los repito. Vamos a hablar el día de hoy del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no?
conocido popularmente como TDAH o como ese niño es muy travieso y chiflado. Entonces, pues primero que nada hay que situarnos, ¿no? Situarnos en qué es. Entonces, pues el TDAH es un trastorno de la conducta que vemos y que hemos hablado aquí que son considerados problemas, ¿no? O sea, son enfermedades, son trastornos, son problemas, para que pues también vayamos haciéndonos esta idea de que son cosas que hay que atender y que no hay que dejar tampoco pasar por alto porque afecta, digo, ya lo hemos mencionado muchas veces, no podemos separar a la persona de la mente y la mente de la persona, no podemos sacarlo así como, ah, sí, mira, aquí está la mente, es esta, tómala, y acá está todo lo orgánico, porque pues no, el humano es comprendido completamente, estamos de acuerdo, ¿no? Digo, es como, no sé con ese, hay mucha gente todavía que habla de, no, es que no usamos todo el cerebro. Ya, sí, sí. O, ah, Oh, no, wow. es que las neuronas, se te mueren las neuronas y listo. Y es como, oh, o sea, Ay, sí, mi José. es como que sí, pero no funciona así como te lo explicaron. O sea, no es como una taza de galletas donde se te acaban las neuronas para siempre. Fíjate que yo hoy les explicaba a la gente en clase, estuvimos trabajando con casos y yo les decía hoy que si de pronto se encontraban con alguien que les decía que una zona del cerebro era la que se encargaba de, ¿vale? Muy probablemente les está diciendo algo que ya no se sostiene. ¿Por Sí, qué ya no se sostiene? Porque ya hemos entendido o con lo que hemos avanzado es que al final el cerebro es vamos bien, el cerebro y en conjunto con todo el sistema nervioso central, ¿vale? Es un sistema de circuitos, ¿vale? Entonces pueden ser partes que hacen una cuestión o que hacen algo determinado, ¿vale? Pero al final funciona como circuito, ¿vale? De manera que no podemos decir, no, estando sana esa zona, estando sana, por ejemplo, estando sano el pie de la segunda circunvolución frontal, corresponde al área de Broca, el paciente o la persona puede hablar. Entonces, no, espérate, depende también de muchas otras cosas más. Depende incluso hasta de los músculos de la garganta y de todo el aparato orofonatorio para que pueda producirse claro. el sonido que identificamos como voz. ¿Okay? Y entonces, les decía, no, pues es un sistema de circuitos. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Otro de las cosas que dice mucho la gente por ahí es, por ejemplo, de que solo usamos una parte, ¿no? Nunca usamos el cerebro al 100% Dicen, y no, que solo el llegamos dos a lo por mucho al ciento diez por ¿no? ciento No, hombre, pues es que no funciona así, ¿no? Yo les Sí, digo que esto ¿no? es equivalente como si de pronto, ¿vale? Como si de pronto en una orquesta pusiéramos a todos, absolutamente a todos, los miembros de la orquesta a tocar o a generar notas de modo continuo y de modo sostenido. Entonces, pues eso se va a escuchar un ruido, un desmadre, pero no se va a escuchar como música, ¿vale? Y no, Claro. en la música los silencios son importantes. Entonces es lo mismo que pasa con el cerebro, ¿vale? Sí, Habrá momentos en los que haya zonas que estén deactivadas, o sea, que tengan menos actividad, ¿vale? Porque toca que dé paso a otras zonas que estén haciendo actividad. Entonces, el cerebro no funciona como no funciona como si fuera un foco que tengas prendido todo el tiempo. No, hay ratos en los que tiene que variar la intensidad y estas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso no, eso, tranquilos, no piensen tampoco, yo creo que también esto conviene para el resto de los cajos, eh, que no piensen que están desaprovechando su cerebro, ¿vale? Incluso hasta por descansar. ¿Vale? Hay gente que piensa que como se agarra a ver la tele, su cerebro se va a atrofiar o que no está desarrollándose. No, no, no. Vamos, su cerebro va a seguir funcionando de acuerdo a lo que usted tenga en el medio. ¿Eh? claro. Así que eso fíjate que con los niños y más bien con las personas, porque incluso hasta últimas fechas nos ha aumentado, fíjate que eso también tengo que contarlo, nos ha aumentado la solicitud de consulta de adultos, en general pueden ser adultos jóvenes, que empiezan a tener la sospecha o refieren que pudieron haber tenido o que tienen trastorno de déficit de atención. ¿Sí? Sí.
y esto luego viene dado, pues prácticamente por decir, "No, es que en la escuela yo batallaba para tal, es que luego hacer tal, etcétera y demás". Yo en esto siempre voy a decir que más que tener un diagnóstico, es, atender, atender con una idea de todos somos diversos, ¿sale? O sea, no tenemos que estar todos en el mismo nivel de actividad. Así no funcionan las cosas. O sea, la atención no es la misma para las personas. O sea, podemos medir y vamos a encontrar diferencias entre las personas. ¿Vale? Claro. Solamente que hay un punto en el que tanto al niño como al medio en el que se desenvuelve le puede resultar complicado de llevar. Y entonces cuando ahí sí hay que hacer cosas diferentes a lo mejor. Sí, porque este trastorno, por ejemplo, digo, aquí tenemos el dato, es más común entre los niños y entre las niñas, al parecer, y afecta entre el 3 y el 5% de los niños estadounidenses, hablando de la población estadounidense, ¿va? Que es del artículo que tenemos aquí. Entonces, si nos situamos en que la población estadounidense actual es de 329 millones 770,000 personas, estamos hablando de que 16,000, no, 164,885 niños, ¿sí? Ujú. Son los que padecen un trastorno por déficit de atención. Digo, esto con pruebas y todo esto. Entonces, es como decir, ah, sí, pues sí se murieron 100 personas en la guerra, pero pues pudieron haber sido más. Es como minorizar ese Sí, problema. Entonces, sí es importante darnos cuenta que sí, no es un problema, ¿cómo decirlo? No quiero decir tan común, pero sí, o sea, encontramos al parecer más otros trastornos que tienen más, que tienden a ser más comunes en las personas, porque por el medio en el que se desenvuelven, por la carga de estrés que tienen, por la comorbilidad, por genética, por bla, 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 muchas cosas. Y parte de esto, digo, también ya lo mencionaba aquí el maestro, la cuestión de que no somos muy afectos en las escuelas a darnos cuenta de que las personas también tienen distintos tipos de inteligencia y tienen distintos tipos también de cómo procesan la información, cómo guardan la información, cómo estudian la información y todo esto. O sea, hay niños, es más, mira, para dejar de lado que es de niños nada más, porque también eso es parte del estigma que hablan de que nada más, sí, nada más los niños. O sea, hay que irlo viendo realmente cómo es. Digo, hay personas universitarias, incluso hablando en ejemplos que tenemos todos los días, ¿no? Hay la persona que necesita escribir todo lo que está pasando, lo que está diciendo el maestro, lo que están viendo en la clase, lo que está poniendo en el pizarrón, todo absolutamente escrito. Hay personas que aprenden mucho más escuchando nada más, hay personas que aprenden mucho más cuando se les ponen diapositivas o cosas dinámicas que vean. Y creo que eso también es parte del estigma que se le ha cargado a este trastorno, a esta enfermedad. Digo, parte de que los sistemas educativos actuales pues siguen siendo los mismos que hace 200 años, más o menos. O sea, sí hay computadoras y sí hay teléfonos, pero seguimos escribiendo y hablando la cátedra. Entonces es como, sí, es parte de, y sí puede que sea una de las mejores maneras, ¿no? Para compartir conocimiento, pero no está adaptado tal vez para todas las necesidades. Ese es lo que puede llegar a parecer un problema, ¿no? sí, y es que, ¿sabes qué, Benjamín? Yo pienso también, y yo creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Quiero recordar que ya lo hemos comentado, que la escuela nos llevaba, yo creo que los que son más o menos de mi edad no me van a dejar mentir, ¿sale? A ver, cuando íbamos nosotros a la escuela, prácticamente es que nos preparaban para ser soldados, ¿eh? Claro. O sea, porque llegabas y sonaba la marcha de Zacatecas o algún otro, o alguna otra melodía o pieza particular y te ibas a formar y tenías que formar del más pequeño, o sea, del más bajito al más alto y tenías que guardar la distancia y luego era esto de media vuelta por tiempos y guarda la distancia y vamos.
Y era traer el cabello corto, era traer uniforme. Entonces parecía que la escuela en todo momento buscaba tenernos a todos como en un esquema particular, ¿vale? En un esquema en el que hay alguien que dicta la orden y hay alguien que la obedece. ¿Vale? Y claro, bueno, la apertura también, ahí se va lento, claro, se va lento, eh, pero la apertura a reconocer que cada persona es diferente en sus habilidades, que es diferente en su forma de, vamos a decirlo así, en su forma de organizar el mundo, ¿vale? Que cada Sí, quien desarrolla su forma de organizar el mundo. Eh, y eso luego a veces es lo que resulta problemático. Muchos de los niños que a mí me toca revisar en consulta, ¿vale? Claro, mira, he dejado de hace 2 días entregué el informe de 2 niños, ¿vale? Y claro, cuando yo les exploro, pues yo no les encuentro gran dificultad. O sea, yo le digo a los padres, parece que están ejecutando, o sea, están teniendo atención, memoria, incluso el aprendizaje de la lectoescritura y eso en el mismo nivel que los otros niños, ¿vale? Y claro, pareciera que luego de pronto lo que se buscaba era que se tuviera de mi parte una referencia a que están con una problemática. Y yo digo, pues es que no, pues yo no la encuentro, ¿no? O sea, hasta le digo, no sé si a lo mejor si nos aventuramos a ponerle otro tipo de pruebas pueda salir algo. Digo, pero yo apostaría que no va a ir por ahí, ¿sabes? Y es más bien porque como están, se busca que tengan un comportamiento, una conducta y unos avances como que todos al parejo, ¿vale? Y eso pues es complicado de tener, ¿vale? Es complicado de tener. sí, ¿no? Y Entonces, que si todos los alumnos de la historia hubieran avanzado al mismo tiempo, pues no hubiéramos tenido un Einstein, ¿no? Hubiéramos tenido sí, 34, que son los mismos que estuvieron en las mismas clases. O sí, sea, sí, sí. también es creo que parte de eso porque, digo, a pesar de que, digo, hablando también de esa apertura que existe actualmente en cuanto a los sistemas educativos, pues como que existe más la manera o la vista, ¿no? De que posiblemente la próxima gran idea, el próximo gran invento o descubrimiento está ahí enfrente de Juanito Pérez, que es profe de primaria, o sea, porque Sí. creo que como que se les va dando más atención e importancia a lo que quieren decir las personas, los niños, los estudiantes. Digo, hablando de cualquier nivel educativo. Porque sí, Ujú. digo, igual como comenta aquí el maestro, o sea, aquí en México pues seguían formando soldados cuando en el resto del mundo ya estaban formando pensadores, o sea, ya estaban Sí. formando O simplemente científicos. ciudadanos, ¿eh? O Ah, simplemente bueno, sí, ciudadanos. es Sí, el... sí. Que básicamente debería ser la misión, ¿no? Las reglas de un Ujú. aprendizaje más enfocado a una convivencia social externa más que a la familia, ¿no? A los primeros círculos de convivencia. Que es realmente lo que te debería dejar la escuela primaria, por ejemplo. Ujú. Que es más que nada, mira, este es el mundo, estos son compañeritos y ten esto, son las reglas básicas de todo, las matemáticas y la escritura, listo. Sí, sí, sí. Pero es muy curioso porque también en el episodio pasado de TDAH, en la temporada pasada, hablábamos de que también resulta que el TDAH fue uno de las excusas, ¿no? O problemáticas favoritas de los maestros. De no, es que ese niño tiene problemas, tiene TDAH, llévenlo al psicólogo. Y era como, Sí. oye maestro, mejor deja que se encarguen los profesionales de diagnosticar y tú dedícate a lo que eres, a lo que te especializaste, ¿no? A dar clases. Sí, Es sí. como, Fíjate, luego en eso se agradece que los maestros hagan observaciones, porque al final es otra parte que tenemos que considerar cuando se trabaja en estos cuadros, ¿vale? Y entonces se agradece que se tengan las observaciones, pero también uno solicita que no me le pongas la etiqueta, ¿no? Yo luego claro, peleo mucho eso, no me le pongas la etiqueta. Yo sé que luego a lo mejor y es que sí, sí pasaba así, ¿no? Cuando en una escuela se tiene un niño con necesidades educativas especiales, ¿vale? Ahí
digamos, es que ya no sé si al final termina representándose en escalafón y esas cosas, ¿eh? Dentro de la Secretaría de Educación Pública y de todo el magisterio. Porque al final, al atender a alguien con necesidades educativas especiales o a tener un grupo con un estudiante con necesidades educativas especiales, al parecer les daba otro rango. Por eso luego a veces como que buscaban o sea, que estuviera diagnosticado como tal, ¿no? Sí, O que se tuviera, y claro, porque luego fíjate que cambia la, cambia como al final cambia como la perspectiva de atención, ¿vale? sí, En esto, sabes que también tengo algo que contar, algo que me pasó hace muchos años, con un caso, me llegan con una niña de 9 años, ¿vale? 9 años, que, la mamá decía es que batalla mucho y no se queda quieta y no sé qué tanto, está conmigo en exploración y vamos, que yo no le encontré, pero vamos, que nada, ¿no? O sea, ni siquiera, los niños con TDAH, ¿vale? Una de las cosas que es muy característica es que difícilmente respetan una barrera física, sí, ¿vale? Por ejemplo, un escritorio, no, o sea, yo cuando veo niños o ya están con el diagnóstico o que nos queda claro que sí va por ahí, vamos, estoy yo en mi escritorio y el niño viene por acá, por al lado, para agarrar uno de los juguetes que tengo ahí en un lado, o para preguntarme, oye, ¿qué es esto? O para preguntarle, oye, ¿me das tal? Oye, ¿me prestas tal? ¿Vale? Y es todo el tiempo así, ¿sale? Entonces dices, pues claro, ¿vale? Pero cuando, en este caso, por ejemplo, de esta niña, no, fue alguien que trabajó muy bien, hizo las actividades que yo le pedía, no parecía que había algo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo reporto, pues yo reporto que está en una cognición normal, que está en sus índices normales, etcétera y demás. Pues ellos se van con su reporte y esas cosas. Y como a los 2 meses o 3 meses, me habla alguien de los colegas y dice, oye, es que mira, estoy viendo a esta niña y no sé qué tanto, y es que la mamá insiste que tiene TDAH y no sé qué, ¿vale? Y ella estaba más, la psicóloga que me hablaba estaba más en el terreno de lo familiar. Y me dijo algo eh, me dijo algo que me aclaró bien el panorama, ¿no? Dijo, bueno, es una madre, claro, porque yo no revisaba la cuestión familiar, ¿vale? sí, ¿no? Porque dentro de la neuropsicología pues, no nos toca revisar la cuestión familiar, eso le toca al psicólogo familiar. Entonces dice, mira, pues es una mamá que pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo, ella se queda al cuidado de los abuelos, está batallando un poco con la escuela, pero vamos, nada fuera de lo que pudiera batallar otro niño en la escuela, ¿no? Y decía, a mí me parece también que está normal. Y entonces, una de las cosas que platicábamos, ya así más como charla, decíamos, a ver, ¿no será que de cierto modo la madre prefería decir o prefería pensar que tenía dificultades y no que la tenía vamos a decirlo así, ¿no? En un nivel de descuido, ¿vale? O sea, decir, no, prefiero, o sea, ya no sé yo si consciente o inconscientemente, decir, mejor decir que tiene TDAH A que a la estoy decir descuidando. que, a decir que no la estoy cuidando. Sí, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí, excusándose. Sí, 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 que eso a nosotros luego nos sonaba, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿con quién va a estar a gusto ella trabajando? Con alguien que le diga que en efecto la niña tiene TDAH, ¿vale? Sí, Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. A veces luego, y claro, como padres, tenemos que estar bien al pendiente de eso, ¿no? O sea, confiar en el profesional con el que te apoyas. Siempre tienes derecho a la segunda opinión, ¿eh? Siempre tienes derecho a la segunda opinión. Pero siempre confiar en el profesional. eh, y ahora sí que no adelantarte tú a dar diagnósticos o a llevarlos a diagnósticos que a lo mejor no cumplen criterios y al final les terminamos poniendo una etiqueta que luego los pueda seguir durante mucho tiempo. sí, porque digo, con eso caemos en aquellos chistes, ¿no? Que había de ayuda, tengo ciertos síntomas y lo ponían en Yahoo Respuestas o en Google y decía cáncer. Es como, Sí, ok, eh, no te automediques, no te pongas tú a diagnosticar tú que no sabes o que tú no tienes la experiencia y la profesionalidad y todo esto. Entonces también
Es como, oye, sí está bien la segunda Sí, opinión y yo creo que también siempre es recomendable a lo mejor acceder a ella o tomarla porque, digo, no vaya a ser, no vaya a ser, no dejamos de ser humanos, tanto psicólogos como doctores y como todos, o sea, no dejamos de ser humanos y sí puede haber algún error, o sea, puede haber algún error, ya sea de dedo, de papeleo, de cualquier cosa, X. Digo, o sea, sí es importante, pero, ¿qué tanto? sí, sí, o incluso hasta la que llamamos ceguera de taller, ¿sale? Sí, Que yo digo que cuando uno empieza a ver siempre o sea, cuando uno empieza a ver los mismos trastornos o los mismos, o llegar a las mismas conclusiones, a lo mejor es cuando uno se tiene que plantear, a ver, ¿qué tan bien lo estoy, o sea, qué tan bien lo estoy estudiando, qué tan bien lo estoy analizando? ¿No será que ya me falta darme una vista por otro lado? sí, ¿Vale? porque a lo mejor Y ya lo que estás buscando, eso, sí, 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 ¿sí? sí, y ya prácticamente todo te suena a eso. Y ya buscándolo lo encuentras, porque el que busca encuentra. Entonces, Ya. es una cuestión muy, muy rara, porque sí, digo, no dejamos de ser humanos, o sea, no dejamos de ser humanos y el error existe en el humano, es inherente. Digo, y eso mismo Ujú. que comentábamos de la mamá en ese caso, digo, yo creo que puede haber también alguna conexión de esa justificación igual con los maestros. que, Sí. que tienen un niño que es Sí. algo travieso, que es algo activo o así, y dicen, tiene TDAH. No, señora maestra, a lo mejor lo que pasa es que usted no sabe cómo trabajar con un niño con mucha energía o con un niño que lo suyo son una inteligencia más social o que tiene habilidades visuales o auditivas nada más en lugar de estar escribiendo y copiando tal cual el dictado que les está haciendo, señora. O sea, puede ser. Y fíjate, y en eso sabes que luego es muy sintomático también, cuando las mamás llegan y nos dicen, es que en tal año tenía una maestra con la que trabajaba muy bien y no sé qué tanto, y tú dices, bueno, hay una probabilidad bastante buena de que sea más bien que lo que está aplicando la nueva maestra, pues no se adapta a las necesidades que tienen los niños. Y yo entiendo en esa parte también entiendo mucho a los maestros, ¿vale? Que no es lo mismo el tener, por ejemplo, eh, uno o dos, ¿vale? O grupos de 5, de 10, a tener grupos de 30, 40, ¿no? Como luego es, por ejemplo, en las escuelas públicas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no son poquitos, ¿no? Entonces, sí, también eso es complicado, ¿no? Porque a veces los maestros dicen, pues es que imagínate adaptarme a las diferentes, a Necesidades. las diferentes preferencias, formas, y Sí, dicen, pues no, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, no me los puedo llevar a todos al patio para que en lugar de estar viendo en el pizarrón y resolviendo sumas, ¿vale? Hagan, por ejemplo, hagan en el patio una especie de grupos para que vayan entendiendo lo de pocos, muchos, y si se juntan tantos, cuántos son y esas cosas. sí. Sí, yo eso lo entiendo, sí, también. O sea, yo creo que también en este lado, pero sabes que hay algo que yo pienso también que es muy valioso, y es que los maestros en general no actúan de mala fe, Sí, ¿vale? No ¿no? actúan de mala fe, o sea, tienen siempre la mejor disposición y dedicarse a la educación de los niños y sobre todo en las edades de preescolar y primaria, vamos, es un trabajo que digo, sí hace falta tener mucha, muy buena disposición y sobre todo yo digo que parte también va de mucha, ahora sí que a lo mejor me voy a poner un poco chipiloso, ¿vale? Pero como que de al final de mucha esperanza por la humanidad, ¿eh? El Claro. dedicarse a la educación de los niños. Y eso es plenamente reconocido, vamos, yo en esto sí agradezco a los maestros, sobre todo de esos niveles que les toca. Y que a final de cuentas, digo, aunque suene igual como muy cliché, como lo dice usted, pues a final de cuentas ahí es donde está el futuro realmente. O sea, ellos están cultivando ese futuro. Porque digo, sí, todo lo que estamos diciendo no es crítica a los maestros como tal, es crítica a que diagnostiquen cuando no tienen que Ya, sí, sí. diagnosticar. O sea, Sí los queremos, maestros, los sí, queremos. sí, sí, es como si tú psicólogo dices, si usted tiene cáncer. Oye, oye, Sí, no, pues no, ¿por cómo nos sabes tocan. que? Sí, Oiga, señor, sí. usted se va a ir a la cárcel. Oye, ¿qué pasa? O sea, esa es la crítica, no la crítica a la profesión como tal, sino
a cuestiones que tienen, también por ser humanos, pues no dejamos de serlo, o sea, los Sí, sí. errores son parte de nosotros. Porque digo, igual, yo creo, digo, igual ahí nos va a comentar ahorita más el profe, como las principales características del TDAH son, pues número uno, la falta de atención y la Ajá. hiperactividad y la impulsividad. Yo creo que a primera vista o así a un ojo que no está acostumbrado a esto, puede parecer que es un niño chiflado o que nada más está, no sé, que comió mucho azúcar o algo así. O sea, vaya. Ujú. Porque, digo, para diagnosticar también TDAH, pues tenemos que verlo algún tiempo. O sea, una, una persistencia de más de no sé cuántos meses son. Aquí menciona que 6 meses, pero vaya. Igual creo que todas estas cuestiones pues van variando casi por individuo, porque pues también ya lo hemos platicado, somos organismos diferentes y es diferente, o sea, no es el mismo el proceso que conduce la depresión de una persona que el que conduce a otra, o sea, Sí, sí. son cosas que van avanzando y van progresando, pero, pero creo que también es muy importante ver eso, o sea, ver que es algo, es un trastorno que puede confundirse tal vez o que puede, eh, ¿cómo decirlo? Puedes decir que tiene TDAH el niño cuando el niño nada más es una persona muy activa o muy enérgica, o puedes decir que el niño es chiflado nada más cuando en realidad tiene un trastorno. Sí, sí, sí. Sí, luego fíjate que en eso, bueno, en las, lo van a encontrar como, le dicen, el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas pueden ser? Sí, Y ojo, se pueden, es que mira, para la inatención, ¿vale? Una parte del diferencial tiene que ver incluso hasta con las crisis de ausencia, ¿vale? Hay niños que van a pasar como que no está, como que no ponen atención y dicen, no, espérate, pues tiene una crisis de ausencia. sí, Tiene crisis de ausencia y eso que parece que se desatiende y que le habla si no hace caso es porque está teniendo un episodio convulsivo. Entonces eso entra dentro de los diferenciales, ¿no? Y claro, otros más como trastornos del neurodesarrollo que pudieran también en algún punto, de otros trastornos del neurodesarrollo, porque bueno, el TDAH también iría dentro de ese grupo. Eh, pero siempre, claro, esto es mejor el estudiarlo y el estudiarlo en coordinación con diferentes profesionales. Les dije hace rato, si bien las observaciones de los maestros nos vienen muy bien porque nos aclaran cosas, ¿vale? Pero también la opinión del neuropediatra, la opinión incluso del psicólogo clínico o del psicólogo educativo, también esa nos viene muy bien saber qué es lo que opina del caso, del cuadro que nos está llegando a nosotros como posible TDAH, ¿no? Que sí, en porque, luego, que comentabas, Benjamín, de los criterios, ¿vale? Eh, y dicen un episodio de inatención, ¿no? O periodos de inatención, ¿vale? Aquí lo que primero tenemos que tener en claro es cómo madura la atención, ¿vale? sí, Porque de principio nuestra atención no es así como que, vamos, no está igual durante toda la vida, ¿vale? Por eso usted cuando está con un niño o con un bebé y le muestra una sonaja y luego le muestra un osito, atiende a la sonaja y luego se cambia al osito, ¿no? Y usted si quita la sonaja de ahí, ya no la vuelve a buscar, o sea, no se centra en esa, ¿no? Sino que parece que el medio es el que lo va, el que le va poniendo los reguladores para atender o no atender una serie de estímulos, ¿vale? Entonces, a veces me han llegado a mí con niños de 3 años, ¿vale? Ya con una sospecha y yo digo, a ver, espéreme, aguánteme las carnitas por lo menos hasta cuando tenga 4, 4 y medio, para por lo menos darle chance a la focalización atencional a que esté en buenos niveles. sí, Sí, apenas está desarrollando su permanencia pues sí, existencial. imagina. Sí, claro. Sí, Sí, no, sí. porque, digo, este mismo ejemplo, digo, sí, dentro de este mismo ejemplo, incluso encontramos que no solo en niños, sino también en adultos y en otras etapas, pues incluso el tema del que estás aprendiendo o al que le estás prestando atención o la situación me representa muchas cosas, o sea, no es lo mismo que, no sé, en mi caso, actualmente que soy universitario, pues se supone que ya aprendí lo que tenía que aprender, ¿no? De matemáticas para la vida diaria y todo esto, ¿no? Multiplicaciones y todo esto.
Yo actualmente, si me siento y veo números o si me dicen números, mi mente se queda en blanco. Esto es una cuestión también de temas, o sea, no se le pone la misma atención, o si me presentan una tabla con números, pues no voy a prestarle la misma atención a que si me presentan una tabla de algo que sí me guste, que sería, por ejemplo, no sé, de algún tema de historia, que es de lo que hablamos en este podcast. Por cierto, suscríbanse, denle like a este episodio también. O sea, no es la misma atención que le ponemos. Entonces, es algo también ahí que se debe tomar en cuenta porque dice la mamá a lo mejor, oye, el niño la maestra de historia me dice que no le pone atención y que se distrae mucho y que se pone a dibujar. Oiga, sí, también hay que entender que a lo mejor el niño, pues no es un tema que le interese tanto y también a lo mejor ese desinterés o esa distracción no entra en lo que se puede categorizar o tomar en cuenta como parte del TDAH. O sea, es una cuestión compleja como todos los trastornos que hemos visto en este programa y Fíjate que multifactorial. hay una pregunta así como que también muy orientadora, cuando hay la sospecha de TDAH, es, a ver, ¿han notado, por ejemplo, si de pronto su hijo cuando está viendo una caricatura o cuando está viendo una película, es capaz de mantenerse viendo la película por más de 15, 20 minutos, 20 minutos seguidos? ¿Vale? Cuando se trata de un déficit atencional, la respuesta común es, Ujú. no, es que aunque le guste mucho, puede estar viéndola Exacto. 5 minutos y luego de repente ya se fue para otro lado, o ya se paró a buscar tal, o ya se paró a ver tal y eso, y luego viene y regresa, ¿vale? Ese es un tipo de pregunta, ese es un tipo de respuesta que nos solemos encontrar, que nos va a orientar quizás a que si estén teniendo dificultades su maduración de la atención, ¿vale? Pero cuando la respuesta es más del tipo de, no, vamos, nomás en lo de la escuela es en lo que no atiende, ¿vale? Pero pregúntele cómo maneja el iPad, pero pregúntele cómo se queda a veces ve la misma película 2, 3 veces y ahí se queda tan tranquilo. Si tiene que ver la película 2, 3 veces, que la película dura 2 horas y se queda viendo la película, ¿vale? Entonces, pues claro, ahí parece que nos empezamos a meter más en un terreno conductual, no Sí, tal tanto en vez. un terreno de dificultades para Para atender, enfocar y ¿no? sostener su atención, sí, 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 sí. porque, digo, esto ya vamos a quitarnos voy a quitarme los audífonos del locutor y vamos a ponernos los audífonos de soy alumno otra vez. Porque como persona diagnosticada con TDAH, Ajá. digo, en la escuela, pues reportes y todo esto, ¿no? Por la hiperactividad y todas estas cuestiones, y expulsiones y bla, 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 toda esta cuestión. Pero al parecer, sin tener que estar viendo todo el tiempo al maestro, sin tener que estar vaya, a ojos del profesorado, ¿no? Sin necesidad de estar viendo al maestro, estar escuchando, atendiendo, pues con buenas calificaciones en los exámenes, por ejemplo, con buenas, no calificaciones, ¿no? Porque también es conductual en las primarias y secundarias, ¿no? Se califica también eso. Pero, pero vaya, exámenes con buenas calificaciones, al parecer sí se atendía correctamente eso. Simplemente lo que pasaba era que era a lo mejor una cuestión conductual, digo, que es lo que mencionamos al principio también, que puede ser no meramente neuronal, sino Ujú. una cuestión conductual y una cuestión también a lo mejor de percepción y de inteligencias múltiples y cosas así. O sea, no podemos ver nada completamente como desde una sola perspectiva, ¿no? Porque también es lo que mencionábamos. Por eso tenemos teorías, ¿no? En la psicología y tenemos cuestiones que tienen que ir avanzando y van evolucionando porque no tenemos la respuesta única. O sea, no hay una sola respuesta, sino que hay varias. Digo, Sí, sí, es algo ahí. por eso luego acuérdense que ya también lo hemos comentado acá, ¿no? Que en psicología, o más lo que tiene que ver con con la salud mental, el diagnóstico no orienta a solo un tipo de tratamiento, ¿vale? O sea, es que no es como en la medicina, yo digo que ha sido un fallo que nos hemos dejado llevar o sea, en psicología, y es que en medicina
el diagnóstico orienta al tratamiento, ¿vale? En lo que tiene que ver con la salud mental, no parece que va así, ¿vale? Entonces, por eso luego el diagnóstico pasa a un segundo término, ¿no? O sea, ¿cómo le llamemos? Es asunto de nosotros, ¿vale? ¿Cómo se atiende? Pueden ser múltiples las alternativas, o sea, habrá quien le funciona, por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH, habrá quienes les funciona, confirmado, ¿no? Vamos, a lo mejor les funciona un manejo conductual, o a lo mejor y les funciona, una estimulación cognitiva, o a lo mejor hasta les termina funcionando la bendita adolescencia. Sí, También eso. sí, digo, es Sí, sí. una... Digo, y sigue entrando lo mismo, o sea, depende de cada persona y depende de cada medio en el que se desenvuelva. No tenemos las mismas condiciones todas las personas y claramente Ujú. no tenemos los mismos síntomas, los mismos gustos, las mismas inteligencias y todo esto. Pero, ¿qué le parece si hacemos una pausa aquí veloz para ir por más agua? Y volvemos después de este rápido y muy corte comercial, donde pues aprovechamos, ¿no? Para ir al baño, tomar agua y platicar de más cosas. Nos fuimos unos minutos, pero ya volvimos a seguirles trayendo, ¿no? Lo que viene siendo su bonita información, raza. El, en lo que nos quedamos ahorita era en que íbamos a empezar a platicar de algunos síntomas. Ya mencionamos algunas características, ¿no? Del TDAH que vienen siendo, por ejemplo, que son personas que parecieran ser más irritables y que tienen mucha actividad física o que son inquietos, vaya, o que no ponen atención. Digo, de ahí viene el nombre del trastorno, ¿no? Pero también existen algunas otras aristas, ¿no? Factores, porque como en cada trastorno, pues estos síntomas pueden ser leves, moderados o ser muy, muy graves. También hay que entender, perdón, que el TDAH no se da nada más en niños. Al ser un problema, un trastorno, una enfermedad de conducta y de cuestiones, no quiero llamarlo funcionales, pero pues sí, funcionales, pues este trastorno prevalece hasta la edad adulta. La cuestión aquí creo que es en cuanto a la atención, ¿no? En cuanto a, vaya, la atención que se le da al trastorno, en cómo van a desarrollar las personas que padecen este trastorno, cómo van a desarrollarse el resto de su vida. Porque sí, este trastorno pues no desaparece, simplemente se controla, se trabaja, se vive con él y como ya lo mencionamos en cada episodio, mientras se busca que sea lo menos estorbante, ¿no? Que no afecte tanto la calidad de vida. También Sí, o encontramos, sea, que no tenga, haz de cuenta que no tenga, o sea, que se pueda adaptar lo más posible, ¿vale? Que se pueda adaptar lo más posible, que el conjunto de conductas que pudieran ser problemáticas entren en una dinámica en la que pueda controlar. Por ejemplo, en las etapas infantiles, una de las recomendaciones que suele luego funcionar es eh, llévalo o más bien promueve actividades deportivas, actividades físicas, donde pueda tener un conjunto, pueda seguir un conjunto de reglas, donde tenga que interactuar con otros niños, ¿no? Donde tenga que seguir, ¿vale? Indicaciones, etcétera, ¿no? Y eso le viene bien, ¿no? Ya luego de estando más grandes, pues puede ser, por ejemplo, tener un podcast y estas cosas, ¿no? También, ¿verdad? También se vale. Entonces, eh, sí, sí, focalizar ese trastorno que te hace diferente en algo que te haga único. sí, sí, claro, ya que no. Único, ¿no? En la época donde todo el mundo tiene podcast. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, dice todo el mundo, pero que vamos, que el organizarlo, el tenerlo y eso, lleva como que o sea, sí hay que tener el empuje, ¿vale? Ojo, porque yo he visto que sí hay gente que tiene podcast, pero no que lo mantiene durante mucho tiempo, ¿eh?
no que lo mantiene, o sea, me ha tocado me ha tocado escuchar luego algunos podcasts en los que solamente tienen tres, cuatro capítulos y luego de repente dices como que se les acabó el gas, Sí. ¿vale? Se les acabó el gas, yo no sé si tenga que ver la respuesta, yo la verdad que no sé, yo No, en no esto tiene que ver la realmente, respuesta. sí, ya, sí, 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 no, digo. pero como que va el empuje, ¿no? A lo mejor, o Sí, sea, que luego se seguimos les acaba. grabando como, o sea, nosotros grabamos igual desde el principio como si tuviéramos, no sé, 3 millones de suscriptores desde el principio, y no, pues, o sea, no tenemos los grandes suscriptores ahorita, pero pues eso no nos quita las ganas, porque aunque nos escuche poca gente o la gente que nos escuche, nos sigue escuchando alguien. Así que gracias por escucharnos, raza. Denle like, suscríbanse. Sí, entonces, pues te digo, yo creo que luego el dirigir actividades, yo con los niños con TDAH, una recomendación que me funciona es de entrada la idea de que son personas que se pueden dirigir, ¿vale? Que se pueden dirigir, que pueden tener buen rumbo, ¿vale? Y que no, y que la solución no es tenerlos todo el tiempo dormidos, cansados, somnolientos y estas cosas, porque luego a veces algunos tratamientos así les van a sentar, ¿no? Sí. Entonces, que luego si en el salón terminan rápido las actividades, funciona muy bien el banco de actividades. O sea, es un banco como de tareas extra, ¿no? Y Sí, luego también los niños con TDAH suelen agarrar muy bien un rol de liderazgo, que puede ser un liderazgo muy funcional, para que luego el resto empiece a trabajar, ¿no? Y entonces, al niño que termina rápido y se levanta y estas cosas, lo empiezas a dirigir para que te ayude con aquel que batalla un poco más, ¿no? Mira, ayúdale a tu compañero, mira, ahora vente, vamos para acá. Mira, ¿sabes qué? A nosotros nos tocaba, ¿no? Ve a sacudir los borradores, ¿no? Cuando los borradores todavía eran de GIS, ¿vale? sí, no, digo, ahorita en este punto de mi vida agradezco esta condición, porque fuera en el corte le platicaba al maestro que un doctor me pidió un taller, que hiciera un taller de un día para otro, de un tema que es bastante extenso y que es algo complicado. Entonces, yo creo que si no tuviera yo esta hiperactividad y esta cuestión, yo creo que ni en pedo lo hubiera podido hacer de un día para otro así. Entonces, yo en este punto yo creo que sí agradezco eso porque, digo, también hablando como persona exmedicada, ¿no? Porque el tratamiento médico me sentó muy mal y me mantenía dormido y cosas así, me daba mucho sueño y te quitaba como que las ganas de, ya no quiero estar aquí ahorita, qué hueva. Y que también, esto también lo hemos hablado, es una cuestión de dosis y de que se tiene que trabajar con el especialista. O sea, no te puedes quitar tampoco el medicamento nomás así porque sí. Eh, O sea, digo, exmedicado porque me quitaron el tratamiento. Entonces, es una cuestión de que a lo mejor puede resultar contraproducente, pero todo es cuestión de estarlo trabajando eh, tanto psicólogo como psiquiatra para llegar a un punto donde seas funcional para ti y para tu vida. Sí, sí, casi siempre cuando hay reacciones secundarias o efectos no esperados, lo mejor es platicarlo con el doctor que puso el tratamiento, ¿vale? Y puede hacer ajustes de dosis, o puede cambiar medicamento, o puede decir, no sabes qué, por ahí no vamos, ¿vale? Sí, porque claro, no pareciera que uno como padre quiera tener a un hijo que esté todo el tiempo dormido, todo el tiempo como que cansado, y claro, a lo mejor y los maestros en clase dicen, pues mejor que esté así porque entonces ya no se levanta, ya no le Ya, da el ya no me ensape al alborota a los otro, demás niños. ya no molesta a los otros niños y los deja trabajar, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que eso no es vamos, yo no pensaría que fuera lo recomendable en un caso así. Por eso siempre va a estar más a la idea de, vamos a dirigirle, ¿no? O sea, tenemos que ocupar nuestra experiencia, ahora sí, que se nos noten los años y de que somos unas víboras ya medio peñasqueadas para que, o sea, pongamos en práctica aquellos pequeños trucos que nos llevan a dirigir la conducta de alguien. Claro, porque digo, igual, poniendo ejemplo, porque pues aprovechando, ¿no? Que tenemos un invitado que tiene este trastorno. Benji, pasa por favor a seguir dando testimonio. El,
yo creo que también eso es algo que ayuda mucho el tener cosas que hacer, porque ante la pandemia, por ejemplo, todo este tiempo que estuvimos online, digo, para la raza que nos está escuchando que me entienda o que le pasó algo similar o que le pasó lo contrario, a mí me benefició muchísimo que estuviéramos encerrados, o sea, me benefició muchísimo académicamente, porque quitó muchas oportunidades de hacer otras cosas, entonces la atención, la poca o mucha atención que se podía aplicar o que se debía aplicar a varias cosas a la vez, porque a mí también como que me da cosa ese título de déficit de atención, es como que pues Sí. podemos verlo como que pone atención en muchas cosas, no como que no pone atención. No digas no, di sí, suma, no restes. Entonces, digo, a lo mejor no es que, digo, eso también, pues hay que verlo, a lo mejor hay que estudiarlo y a lo mejor encontramos nuevas evidencias, ¿no? De otras cosas, pero a lo mejor no es que tengas poca atención, sino es que pones atención en muchas otras cosas más. Digo, Sí, o porque sea, incluso, a lo mejor, yo creo y que a que lo mejor el fallo no está en focalizar tu atención, sino en mantenerte en la atención, ¿vale? sí, yo creo que a lo mejor el mayor problema de este trastorno sería a lo mejor la hiperactividad, que sería lo que lo hace tan vistoso, ¿no? O sea, o Sí, sea, no es lo sí. mismo un niño que se distrae y se queda dibujando en lugar de poner atención a la maestra o así, que un niño que se levanta y se pone a jugar en el salón. O sea, digo, también hay que ir viendo esas cosas que van cambiando y van revolucionando, ¿no? La ciencia. Digo, a lo mejor no es que el niño no ponga atención absolutamente, sino es que el niño pone atención en otras cosas, nada más, porque incluso yo creo que las personas que padecemos TDAH somos personas que regularmente hacen muchas cosas a la vez, que tal vez somos multitask. No sé, digo, también estoy hablando yo desde mi perspectiva y desde mi historia, raza. O sea, tampoco me linchen. Pero yo soy mucho de estar, por ejemplo, haciendo cosas de la tesis y luego me pregunta mi compañera que de algún instrumento y le digo, ah, sí, espérame, ahorita te lo busco y lo hago y lo busco y se lo doy y sigo haciendo lo de mi tesis y cosas así. O sea, creo que también, digo, que estamos hablando de actualmente, ¿no? Donde ya estoy en otro punto, ya no es el mismo, la misma conducta, ¿no? Que un niño, que siendo un niño de primaria o de secundaria, pero yo creo que también ese podría ser no consejo, pero sí alguna facilidad, ¿no? Alguna estrategia de trabajo, o sea, estar enfocado en varias cosas a lo mejor, eh, que para hacer una tarea, no sé, te pongas música o te pongas ruido de fondo, que también lo platicábamos antes de empezar el programa, o sea, puede ser, o sea, la cuestión yo creo que es buscarlo, ¿no? Es buscar qué es lo Sí. que te funciona a ti. Ujú. Fíjate que en esto a mí me gusta mucho separar la hiperactividad de la hipercinesia, ¿vale? A ver, ¿Sí? vamos a ver. Primero vamos a empezar por la hipercinesia. La hipercinesia quiere decir cuando el niño se mueve mucho y cuando la persona se mueve mucho. Cuando alguien está en hipercinesia, ¿vale? Eso es observable para el resto y es lo que luego suele generar problemas, sobre todo en el ambiente escolar, ¿vale? El niño que anda de un lado a otro, ¿no? Y entonces eso es lo que puede resultar problemática, ¿vale? Pero la hiperactividad no implica nada más el movimiento, sino que implica también el atender diferentes cosas, lo que comentas, Benjamín, o sea, y yo diría, sí, vamos a ver, se controló, vamos a suponer, se controló la hipercinesia, ¿vale? Y ese es muy buen avance, pero la hiperactividad igual y no nos viene muy bien, o sea, vale, no nos viene muy bien inhibirla, nos conviene mejor dirigirla, ¿vale? Y en tu caso yo creo que ese sería un buen ejemplo, ¿no? O sea, tu hiperactividad como tal está dirigida a diferentes cosas, ¿vale? O sea, no es una cuestión deficitaria, ¿vale? Pero claro, la hipercinesia, lo que llegó en algún momento a ser problemático, pues eso está en otro nivel, ¿vale? O sea, ¿Sí? ya no es una dificultad como tal, ¿vale? Entonces diríamos, bajó la hipercinesia, pero la hiperactividad se mantiene. Sí, porque incluso no sé cómo sea actualmente, cómo se trata actualmente el TDAH, pero yo me acuerdo que en aquel tiempo, digo, hace que eh, 10 años, 12 años, no sé,
También se hablaba mucho de esta cuestión en relación con el síndrome de piernas inquietas. O sea, no sé qué tanto existe ahorita esa cuestión de unión, porque pues también para las personas que nos escuchan, el síndrome de piernas inquietas vaya, que mueven mucho las piernas, sí, pero que al momento de no hacerlo presenta pues sensaciones desagradables, ¿no? Pero digo, en aquellos tiempos así también lo buscaban o preguntaban por esas cosas. No sé actualmente qué tanto se hable de eso en intentar diagnosticar TDAH, pero yo recuerdo que en aquellos tiempos sí se planteaba, ¿no? Como algo de, ok, puede que sea esto también y esto también esté pasando. Digo, no sé si verlo como alguna comorbilidad que podía existir o podría existir, pero Bueno, bueno. se ha alejado de llevarse así porque el síndrome de piernas inquietas en la actualidad luego está más dirigido hacia el periodo de sueño. ¿Vale? Oh, ok, ok. Periodo de sueño, no durante la vigilia, ¿no? Eh, y digo, ya está esto más a una... Y es más dentro de una de las características del sueño, ¿no? El síndrome de piernas inquietas, que luego suele tener a personas que se quejan de que no descansan, ¿vale? Y claro, porque si no han tenido su tono muscular completamente relajado en las fases profundas de sueño, pues luego suelen tener cansancio durante la mañana, ¿no? Personas que dicen que no descansan, ¿vale? Porque no alcanzan fases profundas de sueño. Ok, ven, o sea, todos los días se aprende algo nuevo, raza. Te- Todos los días, a veces nos toca enseñar, pero a veces nos toca aprender, raza. Todos los días. Pero yo creo que esa es una cuestión también muy importante que abordemos, porque eh, habla también mucho de cómo va evolucionando cada cuestión y que es un trastorno que se diagnostica desde hace muchos años y que pareciera también lo hablábamos fuera de grabación, que hace años, también lo comentábamos en el episodio pasado de este tema, hace años todo el mundo tenía TDAH, todos los niños traviesos o que eran inquietos o que eran juguetones y así, todos tenían TDAH, entonces fue una cuestión como de moda también, ¿no? Que es lo que mencionamos hace rato de que pues la gente lo estaba buscando y lo encontraba, ¿no? Era, sí, pues tiene TDAH, punto. Entonces es como que muy visible también este cambio, esta evolución, porque aunque sí es un número grande de personas que puede tener TDAH, pues no es una mayoría, no es un número tan grande como el de algunos otros trastornos, algunas otras enfermedades. Entonces, digo, también para que ahí vayamos teniendo las cosas claras y las cosas como son. Los diagnósticos tienen que hacerlo los profesionales, Raza, no las demás personas, no los maestros, ¿ok? Pongan atención. Maestros, de nuevo, se les quiere mucho, pero no diagnostiquen, porfa. No le pongan etiquetas al niño, solo lo van a hacer sentir mal. Es Sí, como, es que luego tiende a no funcionar también, o sea, tiende a no resolver cosas, ¿no? Entonces, y que eso luego, que decíamos hace rato, ¿no? O sea, sí, pues el diagnóstico por sí solo no te orienta al tratamiento único, ¿no? Te da algunas pautas a lo mejor, pero no te orienta a un único tratamiento. Y en este caso con los maestros, yo creo que aquí lo indicado es, sigue siendo tu estudiante, ¿vale? Y para los padres igual, ¿eh? O sea, ok, puede tener esa condición, pero sigue siendo tu hijo, ¿sale? O sea, trátalo como a tu sí, hijo, ¿no? O sea, no, y trátalo no, como no le siempre lo tienes has un trato tratado. diferente. Sí, 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 claro, o sea, es que luego eso a veces también nos cuesta, ¿no? Ojo, no, las personas no son su trastorno, ¿vale? Las personas no son Exacto. su déficit, no son su deterioro, ¿no? Sigue siendo Pedrito, sigue siendo Daniel, sigue siendo, no sé cómo se llame, sigue teniendo nombre y respetémoslo como tal. Y que luego esto también, yo creo que aquí es donde se enfoca, si intentamos hablar de comorbilidad, porque Mm. esta cuestión hace que tengan una etiqueta a los niños desde cierta edad, desde que se le diagnostica, desde que se la ponen o desde todo esto. Y yo creo que aquí es donde puede existir ¿cómo se llama? Sí, esta comorbilidad con algunos otros trastornos que es,
no es que lo desarrollen solo por tener TDAH, sino por todo el medio que les está rodeando, que puede llevarles a tener, no sé, una ansiedad o tenerles depresión o darles cuestiones así. Entonces, es también muy importante que tengamos en cuenta todo esto, porque aunque sí son afecciones, puede tener afecciones coexistentes, como, no sé, por ejemplo, el trastorno de oposición desafiante, que también Ujú. como persona diagnosticada con eso, es una cuestión de trabajo y igualmente, o sea, no por tener un trastorno vas a actuar como dicen los síntomas, ¿no? Que vas a actuar o como se espera que actuarías. ¿Por qué? Porque Sí, sí. mencionamos igual que, pues, se trabajan los trastornos, se sigue un tratamiento, se trabaja, vaya, ¿para qué? Para hacer un ente funcional. O sea, entonces yo creo que aquí es donde puede partir la comorbilidad de ese trastorno, o sea, puedes tener, sí, algunas discapacidades de aprendizaje, pero igual como las puedes tener por tener TDAH, las puedes tener por aparte. O sea, alguna discapacidad de aprendizaje puede existir sin la necesidad de que exista el TDAH, ¿no? Sí, sí. Sí que esos se engloban como trastorno específico de aprendizaje. Ujú. Y, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, ya lo hemos hablado, o sea, puedes desarrollar un trastorno de ansiedad sin tener que tener presente algún otro trastorno, o sea, por cuestiones del día a día o de la cotidianeidad. Entonces también yo creo que es uno de los mensajes más importantes del episodio del día de hoy. O sea, no porque una persona tenga cierto trastorno o desarrolle algún trastorno, significa que es una persona que va a ser así siempre. O sea, ¿por qué? Porque es primero persona, es primero Juanito Pérez y luego es parte de él el TDAH, no es el TDAH. Entonces Claro, sí, sí. sí es importante que lo veamos así también, porque esto nos sirve no nada más a los psicólogos, o sea, nos sirve a maestros, a personas que trabajan con niños, a cuidadores, a padres de familia, a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también Sí, ahí sí, sí. pongan atención, Racita. Que también, curiosamente, estoy leyendo qué afecciones pueden coexistir con el TDAH. Y entran, pues bastantes, o sea, entran, por ejemplo, el trastorno por abuso de sustancias, que ya lo habíamos platicado también afuera en el corte. Todo hablamos. Hubo un episodio entero fuera del corte. Digo que, pues sí, o sea, puede ser que sea esta cuestión de, ok, es propenso a desarrollar adicciones por el simple hecho de tener este trastorno, o existe el hecho de que gracias a el medio y cómo lo trata el medio, desarrolla un trastorno de adicción. Entonces, mucho ojito a los padres de familia que nos están escuchando, a las personas mayores de edad, porque recuerden que este contenido no es para niños. Personas mayores de edad que tengan este trastorno o que se les haya diagnosticado, recuerden que no son su trastorno, el trastorno es parte de ustedes nada más. Y que tampoco se trata de decir, ay no, ¿por qué nací así? ¿Por qué tengo esto? O sea, no, al final de Sí, sí. cuentas es parte de ti, es como decir, ¿por qué tengo dos brazos? Oye, pues así te tocó, hermano, también, o sea, Sí, sí, sí. tienes que ver el mundo como es, porque también lo mencionaba, chingo todo fuera del corte. La vida no es justa. No lo dijimos tal cual, dijimos cosas feas de Dios, pero, pero luego ya, pero luego nos funan, entonces, Sí, no. no, no. Y menos hoy miércoles de ceniza. Ay, cierto, ¿verdad? Nos vale gorro, en fin. Ay, no. Yo creo Fíjate que, que una de las cosas, Benjamín, que luego los padres suelen tener en relación al tratamiento farmacológico, ¿vale? Una de las cosas que suelen decir es que si le doy medicamento, lo voy a hacer adicto, dice, ¿no? O sea, lo voy a hacer a adicciones. Y bueno, en esto hay que decir también que los tratamientos actuales son tratamientos que no generan, o sea, como tal, no generan dependencia. Eso sería, imagínate, sería un efecto secundario que no claro. sería deseable a largo plazo para alguien con esto. Por eso luego dicen, cuando se retire el tratamiento, si se hace de modo adecuado, vamos, pues no va a generar más, ¿no? No, y Eh, tampoco sería sustentable Ujú. que fueran adictivos porque Claro. producimos menos cantidad de la que consumimos en el planeta, entonces está mal. Sí, 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 Es no, entonces, una... y te digo, luego ante esa
ante esa duda, yo lo que siempre le digo a los padres es de, a ver, vamos a preguntárselo bien al doctor, si este tratamiento que le está dando, que normalmente suele ser metilfenidato, ¿vale? Sí. El famoso, bueno, el antiguo es el Ritalin, ¿vale? Y a últimas fechas están ya con otras marcas comerciales que tienen la liberación prolongada y estas cosas y demás, ¿no? Concertes, uno de ellos creo. Que nos patrocinen, ven, y esos también. Sí, ya los tomé muchos años, por favor, patrocínenos. Novartis y esos, ¿verdad? Clonazepam también puede patrocinarnos si gusta. No sé si todavía se use, pero si sí, patrocínanos. Sí, hombre. Hacemos Bueno, hacemos una rifa de personas que sí requieran el medicamento. Obviamente la rifa sería con receta en mano, Rosa. sí, te digo, es una de las cosas que les digo yo siempre, platíquelo con el doctor, o sea, como qué probabilidad. Y claro, lo que hacen los doctores ahí en ese momento es explicarles, pues, que el tratamiento como tal, pues, no ha demostrado que genere tal, ¿no? Lo que sí pareciera es que un TDAH sin tratamiento y sin cuidado, sí puede poner a una persona en riesgo de desarrollar ese tipo ese tipo de condiciones, ¿no? O ese tipo de dificultades en el consumo de sustancias o incluso en algún punto con si tienen problemas para el control inhibitorio, que también luego vengan otras dificultades para los aprendizajes o incluso de adaptación y demás, ¿no? Unas situaciones más incluso que hasta pueden llegar a violencia y demás. ¿Vale? Mismo por la irritabilidad que luego pueden mostrar como parte de su trastorno, sobre todo de hipercinesia. Es un tema, a mí en lo personal me apasiona mucho, tal vez es porque lo tengo, ¿no? Ya, Pero sí es un tema también que es muy extenso, porque no vamos a dejar nunca de llevar y llegar a la crítica, porque pues de eso se trata también la ciencia, de debatir y de dudar lo que ya creemos que sabemos. Entonces, yo creo que es muy importante recapitular. Una persona con TDAH no es el TDAH, punto número uno, ¿no? sí, sí. Eh, Número dos, el diagnóstico lo deben hacer personas profesionales que se dediquen a esto, no cualquier persona. Ese es el número dos. Número tres, el tratamiento llévenlo a cabo y tal cual es. O sea, tampoco se metan a hacer cosas que no son o así. Digo, que igual, como lo mencionamos hace, no recuerdo en qué episodio, pero que hablamos así muy por encimita de los coaches de vida. Que decimos, ah, Ujú. pues si te sirve a ti, pues haz lo que quieras, es tu vida y tú eres el que va a estar mal o bien, o ve a la iglesia y rézale a Diosito, o sea, haz lo que quieras mientras estés bien también, o sea, pero pues, las recomendaciones científicas y con bases son estas. Sí, o sea, creo que son los puntos más importantes, ¿no? Tratados hoy, Sí, sí. porque digo, hablamos, se dan ciertas recomendaciones al parecer en internet, por ejemplo, aquí tengo algunas. Dice durante el embarazo, evita cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Por ejemplo, no bebas alcohol, no uses drogas recreativas, ni fumes cigarrillos. Que esto, más que reducir el riesgo para el TDAH, es reducir el riesgo para un bebé o un feto en general. O sea, Sí, incluso hasta para el riesgo de bajo peso al nacer, por ejemplo, por sí. consumo de tabaco o por consumo, por ingestas de alcohol. Luego suelen los niños tener un bajo peso y al tener un bajo peso, una de las sospechas es de que así como tuvo bajo peso, también su desarrollo cerebral, sus procesos de desarrollo cerebral también pudieron haber estado mermados y luego eso al final podría generar en un TDAH como uno de los rasgos, ojo, Sí, sí, sí. igual puede haber otros, ¿no? Pero por eso es que por eso son esas recomendaciones. No, y digo, pero pero lo que digo es, o sea, estas recomendaciones se le dan a la embarazada en general, o sea, Sí, sí, sí. para cualquier, o sea, porque incluso pueden hacer muertos los bebés, o sea, mujeres embarazadas no fumen, a menos que, o sea, vaya, no sea un embarazo psicológico. Ya. O sea, el otro, por ejemplo, dice, tengo aquí tres consejos así muy...
Cuestionables porque son como que muy en general. O sea, dice, protege a tu hijo de la exposición a contaminantes y toxinas, incluido el humo del cigarrillo y la pintura con plomo. Que de nuevo, o sea, esto es para un niño Era lo que normal. sí. Esa era la cosa que te iba a decir, esto va por lo del plomo, ¿eh? Esto Sí. va por lo del plomo. Sí, bueno, yo creo que la calidad del aire que tienen las ciudades en México es bastante mala, ¿eh? Es de mala a peorcita, ¿no? Sí, la verdad. Eh, fíjense que en esto creo que fue en 2016 que publicamos un artículo sobre el consumo de chocolate, ¿vale? Como un factor o como un protector, ¿sale? Para la contaminación por plomo en niños, ¿eh? Por ahí, búsquenlo, está en Frontiers. Este es un artículo de 2016 y tiene que ver con la contaminación y el consumo de chocolate, ¿vale? Entonces, pareciera que luego o sea, parece que de cierto modo nos buscamos también, parece que, vamos, no somos diferentes a cualquier otra especie de animales, en la que buscamos protegernos hasta de formas en las que no hay un razonamiento como tal, ¿no? O sea, y en esto sí nuestra calidad del aire No es no es la idónea, mejor. Sí sí, no. estamos expuestos a muchas partículas y agentes contaminantes. Y claro, los niños también pues, se supone que es algo en lo que tendrías que cuidar, pero aunque también eso es medio complicado, ¿no? Y Sí. aparte también hay que tomar en cuenta otra cosa, que somos organismos de supervivencia. Y esa supervivencia es que vamos seguramente a hacer el montón de cosas para que nos sigamos manteniendo como especie, ¿vale? Sí. Y seguramente vamos a desarrollar mecanismos para protegernos también de eso, de los factores ambientales. Sí. Así que este consejo es, si su hijo tiene TDAH o no, como quiera no le dé plomo, se puede morir. Es más, usted aléjese del plomo también. Sí, sí, sí. Sí, cualquier sitio, sobre todo los contaminantes de los coches de combustión interna, y eso es lo que suelen luego tener también una carga alta de plomo. ¿Vale? Ay, no. De hecho, luego las personas todas vamos a tener, si vivimos en la ciudad, vamos a tener ciertos niveles de plomo en la sangre, ¿vale? Sí. Pero en dosis, vamos, es tolerable a cierta cantidad, ¿vale? Cierta cantidad va a ser tolerable. Si estamos expuestos de modo continuo y repetido, nuestros niveles van a estar más altos y ahí, pues a lo mejor sí vamos a tener riesgos de, de que de que, vamos a decirlo, se afecten grupos de neuronas por los niveles de plomo, ¿vale? Que digo, para la raza que no sé si recuerdan que hace, o si se recuerda usted, profe, hace como 5 o 6 Mm. años que se publicó una lista, ¿no? De todos los dulces en México que tenían plomo sus etiquetas y todo eso, entonces que los niños están comiendo plomo. Y había entre ellos así algunos muy populares, había como de esos polvitos que son como de chilito con sal o chilito y azúcar. Y era como que, Ah, ok, sí. todos los niños en las primarias chupando esos plastiquitos porque pues en realidad no puedes sacar el polvito nada más así, o sea, Sí, sí, que era por los empaques y estas cosas, ¿no? Las sí, pinturas con plomo y demás, ¿no? Eran los sí. dragoncitos, creo, ¿no? Esos los que acusaron, ¿no? Dragoncitos, patrocínanos como Dragoncitos quieran. patrocinan. Prometemos no hablar mal de ustedes si nos ayudan. No, pero sí en general, aléjense del plomo. El enemigo del día de Sí, hoy es el plomo. O sea, el enemigo del episodio de hoy es el plomo y las drogas y el alcohol recreativo mientras estás embarazada. Ah, bueno, sí, también hay otra recomendación que esta sí la veo como que esta sí es una recomendación buena, pero también creo que entra igual que las otras dos para todas las personas y todos los niños. Dice, limita el tiempo frente a las pantallas. Digo, pues sí, o sea, bueno, así como yo y muchos estudiantes que conozco, en 2 años nos acabamos nuestras retinas por estar todo el día en la computadora con la escuela y recurrimos a tener que usar lentes después de estar encerrados, pues es normal que un niño que está apenas desarrollando completamente sus órganos y toda esta cuestión, o sea, si el niño nace y va a tener problemas de retina y todo esto por, no sé, cuestiones genéticas o todo esto, digo, pues aparte le sumas el punto de que va a estar en la pantalla todo el día,
que de por sí, la vida, no, vaya, la vida actual, ¿no? Moderna, no podemos estar lejos de las pantallas porque son parte de la cotidianidad y de nuestro día a día. Digo, pues sí, mínimo, o sea, descansa tantito, mano. Sí, sí, sí. Sí, sí, también utiliza otras cosas, ¿no? Que todo esté a través de una pantalla, no todo a través de uno, de algo remoto. Sí, porque los niños ahorita hasta para colorear ocupan la tablet o el celular, o sea, entonces, en aquellos años, pues todavía usábamos, o sea, si yo, que tengo nada más 20 años todavía, usábamos colores y libros para colorear, Colores Blancanieves, acuérdate también, niña. esos eran muy Benjamín. buenos, esos eran muy buenos, porque eran del pueblo bueno. Esto, sí, sí, sí. Colores Blancanieves patrocínanos. También. A menos que tengan plomo. Ah, claro, sí, Sí, sí. no, si no tienen Bueno, aquí plomo, van a decir, pues no los muerdas, güey, o sea, no, no te sí, los no, metas a la boca, güey. no tendrían por qué matarte. Sí, sí. Pero, pues bueno, este fue el episodio del día de hoy. Yo sé que no hablamos mucho de características y síntomas, pero porque el mismo nombre del trastorno te lo dice. O sea, los síntomas es Sí. que no tiene, falta de atención predominante, tiene una conducta hiperactiva y es un poco de ambas. Y en síntomas es lo mismo, es como que no pone atención y es hiperactivo. Y yo creo que también en esto, cualquiera de quienes nos escuchan, si se avientan a Google el término TDAH, les va a salir un montón de información, ¿no? Y yo creo que desde opiniones, desde experiencias, desde grupos de padres, desde asociaciones, etcétera, van a salir por ahí. Yo creo que son espacios donde también pueden encontrar información y yo creo que en el episodio de hoy era un poco más como que comentar, ahora sí que, como hemos dicho, ¿no? En esta campaña, el llevarlo un poco más relajado y de no entrar en tanto tecnicismo, porque tampoco hablamos mucho de los tratamientos, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? lo que sí dejamos en claro era que pues, el tratamiento tiene que estar cuidado por alguien o esté llevado por alguien especialista en esto, ¿no? Claro, sí, digo, una búsqueda rápida en... Incluso creo que muchos de estos temas de salud mental y muchos de salud, me atrevería a decir que para las personas de a pie que no están investigando o haciendo una investigación así muy profunda, que de esto quieran vivir o así, Wikipedia en este tipo de trastornos de los que hemos estado platicando y de algunas enfermedades, digámoslo, orgánicas, es bueno porque se le guarda cierto respeto a esos temas. Sí, o Sí, sea, sí. hemos visto que en internet, o sea, le cambian mucho las fechas en Wikipedia a nacimiento de Benito Juárez o al nombre de Benito Juárez o cosas así de personajes históricos en cuanto a memes y esto. ¿Por qué? Porque pues son personajes X, todo el mundo sabe qué día nació Benito Juárez, todas estas cosas son como que muy X. Y existen N cantidad de páginas. Entonces, por ese lado Wikipedia lo toma más como, digo, las personas de Wikipedia lo toman más como broma. Pero me he dado cuenta que últimamente, no sé desde cuándo, ¿verdad? Pero Wikipedia actualmente con cuestiones de salud mental y de salud orgánica, llamémoslo, ya salud física, tienen cierto respeto a la seriedad, vaya, y lo toman con la debida seriedad que es. Entonces, incluso una búsqueda por Wikipedia de algún trastorno que les interese sigue siendo enriquecedora, ¿ok? Y para las personas que nos escuchan, que sí estudian estas cosas o que sí quieren estudiar esto, métanse a Wikipedia también, lean un poco por encima, váyanse a las bibliografías y hay mucha bibliografía que es muy buena regularmente en muchas páginas. Hagan eso. Si sus profes les dicen, ¿saben qué? No usen Wikipedia. Sí, se refieren a no uses Wikipedia, vaya, lo que dice ahí Wikipedia, su resumen. Pero puedes usar su bibliografía sin problemas. Hay mucha bibliografía muy buena. Sí, sí. Eso se los digo yo que estoy, vaya, que hago mis prácticas en el departamento de investigación de la facultad. Entonces, es un tip casi certificado. Ah, sí, sí es útil hacer eso que dice Benjamín, vayan, revisen la fuente que tengan, Wikipedia. Wikipedia, la ventaja que tiene, a mí me parece que es importante, y es que si bien cualquiera puede llegar a hacer, puede entrar a una página y hacer una página de Wikipedia y hacer su modificación, ¿vale?
luego también hay gente especialista o hay gente que se dedica al trabajo en eso, que luego puede realizar la corrección en caso necesario. Y es como Así se va es. luego nutriendo el espacio de Wikipedia. Sí, de hecho, por ejemplo, muchas de las cuestiones de historia, o sea, dando una leída rápida así por encima del trastorno por déficit de atención, te habla de cuestiones de cómo lo encuentras con sinónimos en páginas así como de que de aviso, o sea, incluso tiene un apartado que dice aviso médico, eso también es muy importante. Les dice, o sea, Wikipedia pone ese aviso que dice Wikipedia, no les da, no les asegura que todo lo que se presente aquí es real, sino Ujú. que pues las personas lo escriben y así, pero pues sí hay ciertas revisiones y todo esto, así que no hay que tomarse tampoco tan en serio todo lo que leemos en esto. Sí hay cuestiones que son muy enriquecedoras en Wikipedia, por ejemplo, hablar de la historia, o sea, aquí se menciona, por ejemplo, la primera vez que aparece en un manual de diagnóstico, eh, es como que una parte muy específica. Hablamos también de epidemiología, de etiología, o sea, por llamarlo, por verlo así por encima. Tiene cosas muy buenas. También ahorita Wikipedia patrocínanos. Yo sé que a veces necesitas que te patrocinemos, pero patrocínenos. Ahorita, por ejemplo, yéndonos rápidamente a la bibliografía de Wikipedia. Hay un artículo, una referencia aquí, que se llama Trastorno por déficit de atención y hiperactividad en adultos, que se publicó en una revista de neurología, y aquí viene su ICSN y su DOI. Raza, para los Ujú. que sí saben un poquito así de investigación, eso significa que es un artículo que pues sí, sí les va a representar algo de verdad, no que es nada más alguien diciendo cosas, sí, o sea, es Sí, o que algo, al menos fue, porque al menos fue revisado sí. vamos, que no fue que solamente lo metieron y ya están, o sea, sí, sí es revisado por gente dedicada al área. Entonces, váyanse hasta abajo, hay muy buenas bibliografías y, o sea, por ejemplo, uno me manda directamente a la página de la revista y es muy bueno, o sea, ese estudio se hizo en España y te da todos los datos y te da todas las personas. Hay incluso artículos del cielo y todo esto, entonces ya estamos haciendo un comercial de Wikipedia, carajo. Y gratis. Y gratis para acabarla, que la Pero no sirve tanto. Ya, listo. Balanceado. Nada, pues muchas gracias por escucharnos, Racita. Qué bueno que nos acompañan a pesar de que a veces hay semanas que no podemos traer contenido por cuestiones laborales por parte del maestro, por parte nuestra, pues académicas. Entonces, pues qué bueno que a pesar de eso nos siguen acompañando. Muchas gracias también al maestro por estar con nosotros. Gracias, profe. Gracias, gracias por la invitación, Benjamín. Ya sabes, un gusto siempre el participar en esta actividad contigo. Y con Cuervo, ¿verdad? Que ahora no está, pero ojalá que en la siguiente ya se nos una. Esperemos. Y la racita que nos escucha y que les gusta la lucha libre, tal vez haya sorpresas próximamente. Así que así es, Cuervo va a ser luchador. Vamos a ver cómo reacciona Cuervo la siguiente semana que le preguntemos qué pedo con su nueva carrera luchística y analizaremos en vivo su respuesta. Gracias por escucharnos. Síganos en YouTube como La Caja de Pandora Podcast y en Spotify como La Caja de Pandora. Nada más, somos un cubito, un cuadrito rojo. Y pues ya, gracias por escucharnos. Esto fue todo. Nosotros somos La Caja de Pandora y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!